Muy buenas noches. Está reunida en Bogotá la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM. Dentro de sus miembros se encuentra el arzobispo de Coro, en el estado Falcón de Venezuela, Monseñor Roberto Luker León, quien es nuestro invitado esta noche. Monseñor, es un gran placer y una gran dignidad la que le da usted a este noticiero al aceptar esta invitación. Gracias por invitarme. Gracias, Monseñor. ¿Qué opina usted de la crisis que estamos viviendo en la frontera, Monseñor? Me estás preguntando a mí y yo te respondo. Es un globo de ensayo que tiene Maduro y su equipo, asesorado por los cubanos, para tal vez crear un problema de incertidumbre y de angustia, no solamente para Colombia y Venezuela, sino para tratar de entorpecer las próximas elecciones electorales el 6 de diciembre. ¿Por qué cree usted eso, Monseñor Luker? Porque eso de suspender las garantías por 60 días y que se puedan prolongar por 120 días, castra la posibilidad de la oposición que en regiones donde la oposición gana normalmente, como es San Cristóbal y es el Zulia, pues resulta que ellos van a ganar de rabo alzado porque la gente no va a poder hacer campaña, no va a poder hacer reuniones, no habrá mítines, porque eso está prohibido cuando se hace una suspensión de garantías. Es decir, Monseñor Luker, lo que usted denuncia es que todo es una maniobra electoral del presidente Maduro. Por supuesto, porque las encuestas lo dan como perdedor y ellos están utilizándolo como sea para poder ganar las elecciones. No pusieron a un moribundo a hacer campaña electoral. El poder es el poder. Sacar ellos al presidente Chávez sabiendo que era un enfermo terminal y colocarlo en una fatigosa campaña electoral, eso fue un crimen de parte de ellos. Y sin embargo lo lograron. Y ahorita lo tienen haciendo campaña después de muerto. Y Monseñor, esta actuación del presidente Maduro contra Colombia coincide también con una actuación similar a propósito de su conflicto con Guyana. ¿También el problema que tuvo con Guyana está relacionado con el afán electoral de él? Pero fracasó. El de Guyana fracasó. El de Guyana tuvo que callarse la boca y retirarse y darle posibilidades a los chinos y a los americanos para que exploten la zona en reclamación. Ahí está callado la boca, no ha dicho más nada. Eso también es parte de una estrategia política con ocasión de las próximas elecciones. Y por supuesto ahora lo hace con los colombianos, maltratando a la parte más débil de la población, que son los que vivían en esas zonas de barrio en toda la frontera. Es decir, el presidente Maduro o su equipo, en este caso, pienso que asesorado por los cubanos, pues ha hecho semejante barbaridad, semejante atropello que se le revierte totalmente, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Monseñor Luker, ¿por qué razón, en su opinión, los medios de comunicación de Venezuela no han denunciado esto que está haciendo el presidente Maduro contra la gente pobre, la gente sin medios de la frontera? Le decía a tu operador aquí que los felicito a ustedes los colombianos porque tienen la posibilidad de lo que hicimos hoy. Había como más de 30, 40 medios ahí en la rueda de prensa. Ya eso no se estila en Venezuela. El gobierno de chavismo ha comprado medios, ha comprado televisoras, tiene acorralado los grandes comunicadores periodísticos, como el caso del Nacional, el único que nos queda, y la televisora no tiene capacidad para poder demostrar eso, so pena de que lo acusan de que está incitando al odio y a la violencia. Es decir, ahorita no hay medios de comunicación sociales, televisivos, audiovisuales, a no ser los de ellos. Los de ellos sí pueden decir esa cosa. Maduro dijo en una intervención que yo lo oí, que si ganaba la oposición, ganaba las elecciones, él salía a la calle
a la violencia. Si eso lo digo yo o lo dice cualquiera de la oposición, ya estuviera preso por incitar al odio y a la violencia. Ahora, monseñor Luker, ¿qué está buscando Maduro, el presidente de Venezuela, con esta acción de atropello contra la gente pobre de Colombia que habitaba en la frontera en territorio venezolano? Afincarse en el poder, porque él es una ficha muy importante en el suministro de petróleo, tanto para América Latina como para Cuba. Ellos quieren perpetuarse en el poder. No lo pudieron lograr en el 63 cuando intentaron invadir a Venezuela los cubanos. Ahora lo han logrado por la vía de la amistad, de la concordia, la asesoría, el apoyo, etcétera. Mantenerse en el poder. Sin embargo, fíjate que el amigo presidente de Cuba pues ya no sigue hablando mal de los gringos, de los americanos, está de lengua mordida con Obama y Venezuela se quedó en la carretera. Pero como la excusa que ha dicho, que ha alegado el presidente Maduro para atropellar a los colombianos indocumentados, es cierto, que viven en la zona de frontera, es la de que son paramilitares. ¿Usted sí cree eso? Eso es mentira. Ahora te voy a decir algo muy personal. Si era verdad que había paramilitares allí, yo me pregunto, ¿dónde está la inteligencia del ejército para ubicarlos en las casas que estaban ubicados? No, sino que atropellaron a todo el mundo. Eso no podemos decir que todas esas pobres familias que salieron, que son gente pobre, con las colchones en la cabeza, con los escaparates en la cabeza, dividiendo la familia, eran paramilitares, ¿no? Además, los paramilitares los tenemos en la frontera desde hace mucho tiempo. ¿No te acuerdas que Chávez dijo y propuso que la guerra en Colombia debía legalizarse? Él lo dijo, porque era una guerra de la democracia agresiva contra los depredadores, oligarcas eternos de Colombia. Eso lo propuso Chávez. No estaban en la frontera, ahí en Barinas, no había comercio entre militares nuestros y miembros de la FARC. Parece que se les olvidó la historia. A mí no se me olvida, gracias a Dios. Entonces yo creo que el problema grave es que lo hicieron de tal forma que no se respetaron los derechos humanos. Y te voy a adelantar algo, ya es un invento mío. ¿Tú crees que si allí había paramilitares, no les avisaron contigo para que se fueran? Se fueron a quienes agarraron a la pobre gente inocente que estaban allí. Padres, madres, niños, huérfanos, salir como unos animales vía Colombia, dejando todo lo que tenían en Venezuela, producto de su esfuerzo, de su trabajo, de muchos sacrificios. Y ellos creen que yo como obispo venezolano tengo que aplaudir eso. Lo lamento. Sí. Monseñor Luker, perdóneme un minutito apenas para presentar unos mensajes correnciales y ya regreso con usted. Monseñor, la gente en Venezuela, la gente en Coro, la gente en Caracas, la gente en todos los estados, no se da cuenta de la verdad de lo que está ocurriendo en la frontera. Es decir, ¿están aceptando como cierta la afirmación de Maduro? Claro, porque no tenemos cómo ver el atropello que están haciendo en la frontera. Nos enteramos por CNN, a veces por Caracol, los que tenemos cable, pero en los vehículos normales de comunicación no se da. El mismo canal del Estado, el UNASUR, el que tienen ellos, ahí estas noticias no salen. Cualquier noticia que sea negativa al gobierno, eso no sale. Todo lo que ellos quieran decir, de insultar, de dejar, de excluir, eso sí sale. Esto si lo ve Maduro y lo ve Diosdado, me va a llamar traidor a la patria, que yo estoy haciendo mal juego al país, que estoy apoyando a narcotraficantes, a drogómanos, a ladrones. No puede ser. ¿Tú crees que toda esa gente que salió, casi 10.000 personas que salieron de San Cristóbal hacia Cúcuta, eran bandidos? No, eran familias colombianas
que han venido a buscar apoyo económico, apoyo médico, trabajo en la República vecina de Venezuela, que siempre ha sido hospitalaria y acogida. Cuando habían guerras aquí entre ustedes, los liberales que estaban huyendo se iban para San Cristóbal, y al revés con los conservadores se iban para San Cristóbal. Por eso las familias de San Cristóbal o del Táchira, como esa zona andina, también en Maracaibo, están muy imbricadas con las familias colombianas. Es decir, en el caso mío, yo tengo una sobrina que se casó con un colombiano y vive aquí en Bogotá. No todos son sinvergüenzas y vagabundos, no dejará de haber, por supuesto, pero eso tendría que trabajarlo la inteligencia militar para ubicarlos y ponerlos presos, no atropellar ni irrespetar los derechos humanos como se hizo ahí, y por eso nosotros como iglesia tenemos que denunciarlo. Madero, señor Luker, hay varios presidentes, como el presidente Varela de Panamá, que han sugerido una reunión del presidente Maduro con el presidente Santos para tratar de arreglar vía diplomática entre los dos el problema de la frontera. ¿Usted sí es partidario de que el presidente Santos acepte reunirse con el presidente Maduro después de semejante atropello a nuestros compatriotas? ¿Cómo no? Aquí en la misma reunión que tuvimos aquí los obispos venezolanos con los colombianos, tenemos como una propuesta el encuentro entre los dos presidentes para buscarle solución a este gravísimo problema de atropello y que no se vuelva a repetir. En el juego de la vida ni se fracasa ni se triunfa, se gana experiencia, y en este caso la experiencia para Venezuela fue terriblemente negativa. No somos al interior del país, sino en el ámbito internacional. Las imágenes que ustedes vieron y que vio todo el mundo ciertamente dan una imagen muy triste de lo que verdaderamente es Venezuela. ¿Qué, en su opinión, qué debería hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington, y la Corte Penal Internacional, que tiene su sede en Roma, organismos ante los cuales Colombia ha recurrido para denunciar el atropello del presidente Maduro? Yo le diría a estos amigos que por favor bajen la guardia, que creo que este problema deberíamos resolverlo nosotros mismos, o sea, Colombia y Venezuela, sin recurrir a estos organismos internacionales, porque creo que complicarían el problema. En el caso de la iglesia en Venezuela, Monseñor Luker, ¿ustedes mantienen su libertad, sus derechos, o también han sido atropellados por el gobierno venezolano? No, hasta ahora podemos hablar, podemos decir, podemos hacer nuestras actividades. Hasta ahora con nosotros no se han metido. Nos han restringido muchas cosas, sí. No tenemos apoyo de parte del gobierno para nuestras obras. Hay un convenio entre la Santa Sede y el gobierno venezolano, en la cual el gobierno venezolano está en la obligación de apoyar las obras de la iglesia, escuelas, hospitales, iglesias, etcétera, reparación de patrimonios culturales que tenemos que mantener. Eso lamentablemente no se da, o si se da en muy pequeña cuantía. Es decir, están cerradas las comunicaciones, y yo una vez en una reunión que tuvimos en la Santa Sede, pareciera que la información que tenían los dirigentes nuestros allá en la Santa Sede era que nosotros no queríamos hablar con los gobiernos. No, por reglamento, en cada reunión de nuestra conferencia episcopal, tenemos un espacio abierto para el ministro de Interior y Justicia, en la cual a puerta cerrada se hablan de los problemas y se le buscan soluciones. Pero en este gobierno de Chávez, 16 largos años que lleva este gobierno, en 2 o 3 oportunidades fue el ministro. Siempre se excusa y no va. Monseñor Luker, una pregunta final. ¿Hay democracia en su país, o Venezuela está hoy gobernada por un sistema despótico y dictatorial? Yo creo lo segundo. En este momento nuestro país está gobernado por un sistema totalitario que está copiando la imagen de allá de Cuba. Yo digo que el presidente eterno no nos engañó. El presidente eterno dijo que nos iba a anclar en el mar de la felicidad cubana, y estamos anclados en el mar de la felicidad cubana. El desabastecimiento es total, no hay medicamentos en los hospitales, tú no consigues recursos, la violencia desatada por todas partes,
los presos, lo cual quiere que tengan un liderazgo político, le inventan un delito y lo ponen preso. Es decir, esto se percibe como una copia al calco de lo que han padecido los cubanos durante 50 largos años. Ojalá usted pudiera decir estas cosas en Venezuela, Monseñor Luque. No, si me busca la lengua se lo digo. Ojalá fuera posible todo eso. Como no, gracias. A usted, Monseñor Luque, muchísimas gracias. Monseñor Roberto Luque, arzobispo de la ciudad de Coro, en el estado de Falcón, en Venezuela. Muchas gracias, Monseñor. La pregunta para nuestros televidentes: ¿están ustedes de acuerdo íntegra y totalmente con lo que acaba de decir Monseñor Luque en esta entrevista? ¿Sí o no? Enseguida vienen las noticias del día, la emisión central del Noticiero CN.